¿Por qué es tan importante esta torre de la Sagrada Familia? Pues porque es el modelo, la única torre a la que Gaudí pudo dar el visto bueno antes de morir, la Torre Bernabé. No cada día se pueden ver castellers dentro de la Sagrada Familia. Gaudí decía que las torres obedecían a la misma ley de equilibrio que las torres humanas. Son muy huecas y se aguantan por costillas, porque en realidad son campanarios pensados para albergar estas campanas tubulares. Pasan de base cuadrada a redonda con superficies doblemente regladas, representando el paso de lo tangible y terrenal a lo etéreo y celestial. Y estas persianas de piedra ligan las costillas entre ellas y sirven de difusor acústico para que el sonido baje hacia la gente. Completar la primera torre sería crucial por dos razones. Primero, ya se habrían resuelto todos los detalles y servía de modelo, pero también para asegurar que la Sagrada Familia se seguiría construyendo cuando Gaudí ya no estuviera allí. La fachada del nacimiento nace con el sol y sería lo primero que verían los que visitaran Barcelona. Y esa imagen no la podrían olvidar, la Sagrada Familia se iba a construir.